Vamos a hablar sobre un tema muy importante, como todos los temas bíblicos. Estamos en la serie ¿Cómo sé realmente que voy al cielo? Y hemos estado tocando las partes muy prácticas de lo que es, de lo que es el ser cristiano verdaderamente, no solamente el aprendernos la Biblia y recitarla, una pastilla. La hermana me dijo, ándale hermano pastor para que se aliviane de su garganta. Yo se las convido. Aquí tengo. Bueno. Entonces, ¿cómo sé realmente que voy al cielo? Y hoy vamos a tocar la evidencia de la decisión por el Evangelio. Abra su Biblia en Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Señor, esta mañana te damos gracias por todo lo que exponemos ante tu iglesia. Son tus hijos, somos tus hijos, son tus ovejas, somos tus ovejas. Dios, esos asuntos son tuyos, Padre, y te rogamos que obres en nuestros corazones y también que obres en nuestros corazones conforme a tu palabra, para que nosotros haya una rendición, Señor, para vivir conforme tú nos has dicho en tu evangelio. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios desde el versículo 19, Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, la puerta del rico, de la casa del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Desde que nacemos, hermanos, nuestra vida se va convirtiendo en un mar de opciones, y entre todas esas opciones nosotros tendremos que tomar decisiones. Y alguien definió la decisión como la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas o posibilidades. Es una decisión, es la decisión. Pero también se dice que cuando se toma una decisión es porque ya se ha llegado a una etapa final de un razonamiento con el objetivo de solucionar problemas o emprender algunas cosas. Ya cuando se llega a tomar una decisión es porque ya le dimos vueltas en la cabeza. Y estás considerando varias cosas, ya sea para que soluciones un problema, ya sea para que emprendas cosas,
para que hagas todo lo que vas a tener enfrente, pero una decisión es el final de un razonamiento. Nadie puede decir, es que lo acabo de decidir ahorita. No, es que ya lo cavilaste mucho tiempo. Cuando ya se toma una decisión es porque ya sopesamos todas las cosas que nos pueden beneficiar o las cosas que nos pueden perjudicar. Así que lo importante de todo esto es que cada decisión va a modificar el curso de los hechos y también va a modificar el curso de nuestra vida. Fíjense qué interesante. Si la decisión que vamos a tomar es trascendente, también así serán las consecuencias de esa decisión. Por ejemplo, si yo decido comer hoy hamburguesas, no va a ser tan trascendente a que si decido dejar a mi esposa o decido irme a emborrachar. Eso sí es trascendente. Estoy poniendo estos ejemplos porque hay decisiones que nos llevan más allá de las cosas de cosas pues que nos pueden cambiar el rumbo. Así que según sea trascendente o el peso de esa decisión, va a modificar tu vida o va a modificar los hechos de tu vida. Así que habrá consecuencias, muchas, pocas, mínimas, pero toda decisión llevará consigo un cambio de dirección y transformación. Fíjate todo lo que implica decidir. Todo lo que implica decidir. Pero en medio del mar de decisiones que todos nosotros enfrentamos cada día en nuestra vida, como a nosotros también nos llega el momento de estar ante el mensaje del Evangelio de Cristo. Nuestras vidas siguen y un día llega alguien y nos presenta el mensaje de salvación de Cristo, y cuando llega esa oportunidad, desgraciadamente muchos han decidido no aceptarlo. ¿Sabes qué? No, es que no quiero. Responde negativamente. Así que unos dijeron no, pero los que han dicho sí son bienaventurados, porque esta decisión es tan trascendente que va a atravesar o atraviesa las paredes del tiempo y el espacio de este mundo para llevarte al otro lado, a la eternidad. Esta sí es una decisión trascendente. La respuesta que tú y yo tengamos o hayamos tenido al Evangelio. Fíjate. Bienaventurados los que han aceptado, porque ellos o nosotros estaremos un día en una estancia feliz, placentera y eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos decidido. Ahora, y ese lugar placentero, feliz, eterno al lado del Señor es lo que la Biblia le llama y entendemos como el cielo. El cielo. Por eso, hermanos, una evidencia de estar camino al cielo es precisamente estar convencidos que hemos recibido el Evangelio que nos hace salvos. Romanos 1, 16 y 17 tenemos esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios es el Evangelio para salvar a toda la persona que abre su corazón y cree. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está lo que no podemos conseguir: justicia de Dios. Y todo aquel que recibe el Evangelio y cree de todo corazón, recibe la justicia que viene de Dios. Y esa justicia es la justicia que Dios demanda de sus criaturas, y nadie la podemos alcanzar por nuestros propios medios o esfuerzos. Es la rectitud que Dios está demandando de cada uno de nosotros o de todas las personas que deseamos estar con Él. Pero ¿cómo lo obtenemos? Solo viniendo al Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios salva sobre la base de creer, no de hacer. Fíjese. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la porción que hoy estamos por estudiar habla acerca de dos hombres
el rico y Lázaro. Algunos dicen que esto es una parábola, pero otros dicen que no, que es una historia real. Porque en una parábola no se dicen los nombres. Y en esta historia, desde el tiempo de los padres de la iglesia, ya por el año 200, lo han transmitido como que es una historia, es algo real. Y fíjense, en los días de Jesús, al momento en que él estaba hablando del rico y Lázaro, era seguro que los que estaban ahí habían conocido a estos dos hombres. Por eso no les extrañaba lo que el Señor estaba diciendo. Y sea lo que sea, si alguien dice que es una parábola o nosotros que, o alguien que es una historia real, lo medular de esta enseñanza, de esta porción que acabamos de leer, es que el Señor Jesús nos está mostrando lo que sucederá después de esta vida terrenal. Nos muestra lo que sucederá después de esta vida terrenal a todos aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de creer el mensaje evangélico, lo han rechazado. Aunque también nos muestra el estado de felicidad que gozarán los justos, o sea, todos los que sí han aceptado el mensaje de Cristo. Siempre ha habido un debate. No, ¿cómo me dices que no hay infierno? ¿Cómo me dices que hay cielo? Nadie ha ido ni vuelto. Bueno, es que las palabras de Jesús, si entendemos que Jesús es Dios, vamos a creer sus palabras, y estas palabras Él las está hablando de su propia boca. Y está hablando con una historia para que nosotros podamos ver todo lo que representa la decisión de recibir con el corazón el mensaje del Evangelio. Verdaderamente. Lucas 16, 19, comenzamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí estamos hablando de un rico que estaba mal delante de Dios, aunque hay ricos que están bien delante de Dios, son cristianos. Y también hay pobres que están mal, aunque son pobres, pero también hay pobres que están bien. Pero del que estamos hablando aquí es un rico que no ha tenido en cuenta a Dios y vive en el placer y disfrute de este mundo, y también de un pobre que vamos a hablar, que vive una vida piadosa a pesar de su situación. El rico dice que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete. La enseñanza de este versículo es que nos muestra que cada uno de ellos, el rico y el pobre, nos muestra qué es lo que cada uno de ellos experimentará después de la muerte, no tanto aquí. Porque hay ricos que viven sin Dios e ignoran que después de que ellos partan habrá una eternidad y quieren pagar su salvación con millones de limosnas. Un día mi papá platicó con alguien, un patrón que teníamos, es un hombre muy rico. Y le dijo, no, Mario, es que mira, yo doy 2 millones al mes a la iglesia. Le dijo mi papá, ¿qué pesa más? Si ponemos en una balanza el dinero de usted 2 millones, su obra, y en otra balanza ponemos la obra de Cristo, ¿cuál pesará más delante de Dios? Ustedes tienen la respuesta. ¿Qué es lo que le puede agradar más a Dios? ¿Los 2 millones de la persona de cada mes o la sangre derramada por su Hijo en el Calvario? Póngase a pensar. Que el razonamiento del Espíritu Santo lo empiece a echar a andar y diga, bueno, es que lógicamente, pues el dinero es físico, pero esta es la obra de Cristo, su Hijo. Y sabe, muchos no piensan que van a atravesar la puerta de la eternidad. Ahora, la riqueza no es un indicio contundente de que alguien goce de una buena relación con Dios. Puede ser el hombre mejor acomodado, la mujer mejor acomodada, sí, con muchos bienes, pero esto no quiere decir que están bendecidos por Dios. Los judíos pensaban de esa manera en aquel tiempo. Para ellos, un hombre rico era un hombre bendecido por Jehová, Dios. Y hoy, hermanos, en pleno siglo XXI, hay gente que cree de igual manera, donde sus matemáticas son riqueza material o bienes materiales abundantes igual a bendición y buena relación con Dios, ¿no? Es por eso que este pensamiento, hermanos, ha influido en las mentes de aquellos
de aquellos que se han dedicado a esparcir las malas semillas del evangelio de la prosperidad, donde la doctrina, nosotros la escuchamos, donde la doctrina de ellos dice: Dios no te ha escogido para ser pobre, sino rico. Dios no te llamó para que tengas un Volkswagen, sino un Mercedes-Benz. Empieza a visualizarlo, ¿cierto o no? Y luego hasta pusimos ahí el pie en una llanta, declarando que este vehículo va a ser mío, va a ser mío. Allá me viene una Lobo. Yo hasta dije que me había visto en un Gran Marquis. Y mi motito allá anda bien fiel. O sea, imagínense, hermanos. Es por eso que las escrituras nos dicen que muchas veces los bienes materiales cierran la puerta para que alguien sea salvo. Lucas 18:22, vamos a ver este caso. El caso de un principal, dice: Jesús, oyendo esto, porque le dijo a esta persona le pregunta: ¿qué necesito para heredar la vida eterna o para ser salvo? Y él dijo: pues ya sabe los mandamientos, esto y esto y esto. Y él dijo: es que todos los he cumplido, yo he cumplido, he sido bueno, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, conociendo los corazones, dice aquí en el 22, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Pero en qué sentido? Que las tienen aquí en el corazón. No me interesa el evangelio, estoy bien, respiro bien, no va a pasar nada, nunca tengo la vida hecha, nací en pañales de seda. Y las riquezas cierran el corazón de los hombres para que no vengan a creer el evangelio de Cristo, pero está en juego la eternidad. Creemos en lo que dice la Biblia. Ahora, dice aquí que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Mire, este rico que relata aquí Jesús era un rico que se vestía con ropa cara en exceso, exageraba en el costo de las ropas que usaba. Dice, se vestía de púrpura. Y sabe, el color púrpura, la tela de color púrpura solamente la usaban los reyes y los gobernantes políticos. Pero junto con el lino fino era una túnica, se convertía en una túnica muy pesada. ¿Y sabe cómo valuaban esas túnicas? Tanto pesa, tanto oro vale. O sea que el rico traía encima una millonada o unos miles. Fíjese, esto demostraba que era poderoso en riquezas, pero también dice que cada día hacía banquete con esplendidez. Esto nos dice, nos lleva la atención para ver que este hombre estaba entregado a los placeres del mundo y de la carne, y sus banquetes eran constantes. Cuando dice cada día, es que era una forma de vida de este hombre rico. Y sabe, cuando las riquezas están en el corazón, sean 100 pesos, 1000 pesos, 20 millones, 100 millones, las mismas riquezas te hacen ser sensual, solo vivir por los deseos o los sentidos, disfrutando del tocar, del beber, del comer. Y además ese tipo de vida no le agrada a Dios, ni tampoco se puede estar en una relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque será imposible entrar por lo que la Biblia llama la puerta angosta. Es tan angosta que no puedes entrar con las maletas de la riqueza, no puedes entrar con las maletas del orgullo, no puedes entrar con las maletas de la soberbia, no puedes entrar con nada de eso. Es solamente tú, Dios y la humildad para recibir el mensaje del evangelio y entrar en esa puerta angosta. Hay quien dice que está caminando en el mensaje del evangelio y practica tantas cosas, pero lo ves igual. Lo ves igual de maldiciente, igual de esto, igual de otro. Eso es imposible que esté viviendo en el evangelio. Ahora, quiero que notemos que este hombre, dice aquí, había un rico, no se menciona su nombre, porque la Biblia nos revela que este hombre es alguien que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, y por lo tanto no tiene la vida de Dios, y Dios no lo conoce.
Hermano, entonces quiere decir que delante de Dios, si no tengo a Cristo, Dios no me reconoce, no te reconoce como hijo. Fíjate bien lo que vamos a comentar aquí. ¿Por qué? Porque para que Dios te reconozca, debes de vivir la vida que Él da. Porque solo se vivirá con la vida natural con la que todo el mundo vive. Por eso es que Dios, en Juan 1:12 dice, vamos primero a Juan 3:14-15. En una plática que Jesús tuvo con un religioso de su tiempo, Nicodemo, le dice cómo tiene que nacer de nuevo, cómo tiene que nacer para que sea hijo de Dios y Dios lo reconozca. En 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, este fue un episodio del pueblo de Israel, donde hubo un juicio en donde Moisés fue con Dios y le dijo, es que las serpientes están picando al pueblo, se están muriendo, y le dice, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce, ponla, y todo aquel que sea mordido por esa serpiente, que en cuanto voltee a verla, vivirá. Y aquí Jesús está tomando ese tipo que lo representaba a él desde aquel tiempo para decirle, así como fue levantada la serpiente, vamos a ponerle, parafraseando, el cual me representaba a mí, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué? Que sea levantado en la cruz, para que todos aquellos que volteen a verlo con fe sean librados de la picadura de la muerte por el pecado, de la muerte eterna. La tipología es preciosa, hermanos, porque en todo está el Señor. Bueno, luego hablaremos de eso. Entonces, dice aquí el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué nos está hablando? No se pierda, no le vaya a suceder igual que al rico del que estamos hablando, sino que tenga vida eterna. O sea, que le suceda como a Lázaro, vamos a ver aquí. Ahora, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12, ahí mismo, por eso dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, está hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hablábamos el jueves con mi hermana Lupita, que hijos de Dios, decimos, es que todos somos hijos de Dios. No, hay hijos de Dios por creación, pero hay hijos de Dios por redención. Y esos hijos de Dios por redención somos todos los que hemos creído en Jesucristo, que Él fue levantado en la cruz del Calvario, que dio su sangre por nosotros los pecadores inmundos, para hacernos justos delante de Dios. Así que, por eso aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, ¿quién los engendró a esos? Dice, sino de Dios. Por eso es que ahora delante de Dios podemos ser reconocidos, porque tenemos ahora la vida que viene de Dios, que se nos ha transmitido cuando escuchamos y recibimos el Evangelio. Mientras no. Por eso el mensaje es, ¿cómo sé que realmente que voy al cielo? Porque está la evidencia de que yo decidí por el Evangelio, o más bien que el Evangelio he sido salvo por el mensaje que contiene ahí. ¿Qué es eso? Ahora, vamos a explicar esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Evangelio salva? Cuando alguien no tiene a Cristo, Dios no lo reconoce, no es su hijo. Por redención, no tiene la vida de Dios. El hombre o la mujer no han nacido todavía espiritualmente. Y voy a ilustrárselo con este ejemplo tan simple. Cuando un niño va a nacer, mientras no es dado a luz, no puede ser llamado de una manera o de otra. Si decimos, oye, vas a tener un niño, sí, ¿cómo se va a llamar?
No, le vamos a poner como mi abuelito o como mi papá. Y si no nace, no se llamó. O solo cuando hasta cuando nace ya hay un registro. Se llama fulano de tal. Igual cuando tú naces de Dios, entonces ya eres hijo de Dios. Tienes un registro delante de Dios porque te ha sido dada la vida de Dios. Y esa vida la transmite el Evangelio a tu corazón, a tu espíritu. Por eso es que el que no cree no tiene la vida de Dios, por lo tanto, no puede estar en la vida de donde viene. Saca un pez del agua y tenlo aquí. No, tienes que meterlo al lugar de la vida de él, el agua. Seguimos hablando de esto, porque está bien, es bien interesante, mira. Se necesita que nazcas de Dios, que nazcas de lo alto, y por eso está creer en el Evangelio. Ahora, para engendrar se necesita la vida, sea la vida humana o la vida divina. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de la preexistencia del Señor en la eternidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 1:2 nos dice que el Evangelio gira alrededor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que dice, todas las cosas fueron hechas por Él, porque Él es Dios mismo. Y Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces me estás diciendo que el Evangelio de Jesús es el que viene de la vida eterna. Sí. Y dijo Dios, versículo 3, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía desde la eternidad? Dios mismo, en la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios dijo en Génesis 1:1, sea la luz, y no dijo, hágase la luz? Porque la luz no se crea. La luz de Dios existe porque emana de Él. Y cuando Él dijo, sea la luz vino de la eternidad e iluminó, llenó la tierra, le inyectó la fuerza. Por eso Dios después dijo, produzca la tierra, produzcan los mares, porque esa luz eterna, esa vida eterna estaba impregnando de fuerza la tierra. Y cuando viene el Evangelio, viene con esa vida a impregnar de fuerza en tu corazón para que puedas despertar a ver con los ojos de la fe al Dios de los cielos y de la tierra. Así tan importante es el Evangelio, ¿sí? Por eso dice el Señor, dice Pablo, que a Dios le plació salvar a los que crean por la locura de la predicación. ¿Cómo es que me estás predicando que un hombre colgado, sacrificado, cómo que se me va a dar la salvación? Sí. ¿Cómo que de ahí viene? Sí. Ahora, esa luz, Cristo, que a la vez es la palabra de vida, dice en el versículo 9, 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Allí extendió un mensaje cargado de vida para hacer vivir a los muertos espirituales. ¿Cuál mensaje? Pues el Evangelio. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz igual a vida. No les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, el Evangelio es una semilla poderosa, es la vida de Dios. Tú tienes una semilla de manzana. Si esa semilla de manzana la dejas en tu escritorio y no la siembras, esa semilla no va a desarrollar el poder que tiene dentro.
Pero cuando esa semilla la llevas a la tierra, la escondes, la cubres de tierra, entonces la semilla va a empezar a germinar y va a salir, va a germinar, va a salir la primera plantita y luego después se va a hacer un árbol fuerte de manzanas. Es así el evangelio. Es una semilla cargada de vida que cuando entra al corazón del hombre es cuando la parábola del sembrador, y dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Cambios, transformación, pero hay que decidir por el evangelio. Fíjate qué tremendo. Si no tienes el evangelio en tu corazón, no hay cambios. No tienes la semilla de la vida de Dios en tu corazón, por lo tanto no has visto al Jesús crucificado que llevó tu maldad, mi maldad en él. Hermano, está bien, es que este evangelio está muy rígido, ¿sí? Porque también así es el pecado del hombre. Ahora, por eso dice aquí, segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice en el Génesis 1:1, y Dios dijo, sea la luz, había tinieblas, sea la luz. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios mismo iluminó, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios en el crucificado? Ve el semejante amor de Dios por ti, por mí. La gloria del Dios eterno reflejado en un hombre crucificado y confirmado a través de levantarlo y sentarlo a la diestra. ¿Quién te puede amar así como Él? ¿Quién me puede amar? Nadie. Por eso, hermanos, debemos amarle ahora, porque Él nos amó primero. Ahora fíjate, vamos a 6:20 de Lucas una vez más. Vamos al caso. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. De entrada, aquí vemos que ahora sí se menciona el nombre de Lázaro. Y Jesús lo menciona porque nos hace ver que a él sí lo conocía espiritualmente. Lázaro era un hombre piadoso, Lázaro era un hombre que estaba esperando la venida del Mesías, y el mismo nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda o ayudador. Quiere decir que nos revela el carácter y el corazón de Lázaro. Él estaba esperando y sabía que Dios cuidaría de él. A pesar de que estaba lleno de llagas, él sabía que Dios cuidaría de él. No dijo, ay, ¿por qué me pasó esto? Mira nomás. No, él sabía que Dios estaba cuidando de él. Es el mismo ejemplo de Job cuando llegan y le dicen, pasó esto, se llevaron las vacas, las ovejas, esto y lo otro, y hasta el último, y yo nomás escapé para decirte que todos tus hijos se murieron. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó con Job? Job dice que se cubrió de silicio a la aflicción, mostró su aflicción, pero esa aflicción la llevó delante de Dios, dijo, y se postró y adoró y dijo, sea bendito Jehová, Jehová Dios, Jehová quitó. ¿No era el mismo caso y piedad de Lázaro? ¿Sabes? Cuando tenemos en nuestro corazón esa fe en Dios, el evangelio del Señor, nosotros vamos a correr a poner todas nuestras necesidades en Él, todas nuestras luchas, todas nuestras decisiones en Él. Fíjate, sus ojos de Lázaro estaban puestos en el cielo y no en la tierra. A pesar de su pobreza material tan extrema, mostraba una humildad sin precedentes, pues esperaba algo de aquel rico, un bocado de alimento. No gritaba, no le reclamaba, no abusaba, ya que su deseo solo era alcanzar una migaja y ganársela al perrillo del dueño. ¿Sabes qué era la migaja? La migaja dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Cuando se ensuciaban las manos, agarraban un pedazo de migajón, se limpiaban las manos como servilleta y luego la aventaban a la mesa. Esas quería Lázaro. Esas quería Lázaro. Y allí se estaba mostrando ante este hombre con esa necesidad. Y luego, aparte, la enfermedad, lleno de llagas, le supuraban, los perros la lamían. Pero este hombre era un hombre piadoso, esperanzado en la redención de Israel con el Mesías.
¿Cómo lo sabemos? Pues como hemos dicho, Cristo lo conocía. Por eso es que este hombre amaba a Dios y amaba a su prójimo. 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En el contexto de amar al prójimo está este versículo. Juan 10:27, mismo Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero no solamente oyen la voz y nos conoce, sino dice, y me siguen. Y me siguen. Versículo 28 de Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso leemos el siguiente versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Algo importante esta mañana, todos vamos a enfrentar la muerte. Es la mejor noticia que les puedo dar esta mañana. ¿Cómo? Sí, es la mejor noticia porque debemos de considerar este mensaje a la luz de esta experiencia que va a ser un momento y ya. Los sufrimientos del mendigo y la riqueza del rico terminan con la muerte, pero algo importante, terminará nuestra existencia física, pero el alma no se terminará, no tiene fin. El alma seguirá existiendo. ¿Dónde estaré cuando me vaya? Pues en la perspectiva del Evangelio, aquí estamos empezando a ver. O vas a estar en el infierno o vas a estar en el cielo, pero es tu decisión. O es por lo que hayas decidido. Aquí tenemos aquí, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nadie puede negar esto, que vamos a morir. Pero muy pocos le ponemos atención que un día estaremos atravesando la pared hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Y sabe, nosotros como creyentes verdaderos no debemos caer en este error. Y alguien escribió así, que te puedes librar de muchas cosas en esta vida, como dijo este escritor, dijo, el que desee vivir piadosamente debe pensar con frecuencia en su último día en esta tierra. Aquí lo completo, dice, el mejor antídoto para vivir sin orgullo, vanidad, soberbia, etcétera, es pensar precisamente el día de nuestra muerte. ¿Por qué gastamos el tiempo tanto en problemas? ¿Por qué gastamos tanto el tiempo en enojos prolongados? ¿Por qué gastamos tanto el tiempo en rebeldías contra Dios si mañana nos vamos a morir o pasado mañana, pero un día lo vamos a hacer? Si vivimos con esta perspectiva, no debemos descuidar el lugar a donde vamos a ir. Ahora dice aquí, nada separó a Lázaro de la mano del Padre y de Cristo, porque tenía la fe que salva. Y esta misma fe fue la que lo trasladó, ¿y qué? ¿Por medio de qué? De los ángeles en el momento de su muerte a la presencia del Señor, llamado antes el seno de Abraham. ¿Qué pasa con los que se mueren, con los cristianos que se mueren? Respuesta 1, vienen los ángeles, toman su alma y lo llevan a la presencia del Señor. Eso pasa. Por eso Dios está revelando aquí, y fíjate, por medio de ángeles, en el momento de su muerte fue llevado para allá. Lázaro era justo y fue al lugar que era la esperanza de todo creyente judío al morir. Ahora, Lázaro era pobre en posesiones materiales, pero era rico en fe. Y esa fe es la que te hace ver, conocer la presencia de Dios. Esa fe es la que se produce cuando escuchas el Evangelio, cuando el Espíritu Santo te hace conocer tu condición y te humillas. Y te humillas ante el Señor. Nos humillamos. Reconoces tu necesidad de ser perdonado y esa fe te hace ser uno con el Señor en espíritu. Y el contraste con la muerte del rico. Dice, y el rico murió y fue sepultado. Así nada más dice. Su corta descripción, no dice más. No habla de sus obras,
A lo mejor hicieron una gran despedida a ese rico, así, a lo mejor hasta pasearon su cuerpo unos días con líquidos que preservan el cuerpo embalsamado para que todos pasaran y lo vieran y le rindieran homenaje, si es que fue un hombre muy, muy notorio en aquella ciudad. Pero 16:23, fíjate lo que pasa. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagínate, un rico que había vivido su vida sin Dios, un rico que había vivido solamente sin tener en cuenta la salvación, un rico que había vivido de todo lo que tenía en los bienes materiales, y al final llegó el momento de su muerte. Él ni siquiera la pudo prever, porque nadie sabemos el día de nuestra muerte, pero en el momento que él cerró los ojos, separó el corazón y salió el alma, dice que él abrió los ojos. ¿En dónde? En el infierno. No hizo caso de la salvación que Dios tenía para él. Por eso el Señor, bueno, vamos a comentarlo más adelante, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Jesús nos dice de la manera más clara que el rico se fue al lugar de tormento, y que el rico no fue apto para habitar el paraíso o ir a la presencia de Dios, porque solo vivió disfrutando de su paraíso terrenal sin importar nada de lo que Dios dice en su palabra. No, es que el infierno es esta tierra, hay tanto sufrimiento. No, te voy a llevar al pasaje del rico para que veas que el infierno en nada se compara con esto. Más infierno que el que vivió Lázaro, vamos a ponerlo así. Un hombre que tenía hasta llagas, alguien diría, no, pues qué infierno, ¿sí? Pero el infierno real es un infierno en la dimensión espiritual donde van todos aquellos que no hacen caso del evangelio. Ahí van a estar en tormentos en el momento en que cierren sus ojos, en el minuto que cambia su vida. Van a abrir los ojos. Vamos a hacerlo así. Abrir sus ojos y van a estar ahí. Me quemo, me quemo. Y yo estoy haciendo así nomás como un teatro. Pero fíjate lo que sucede. Que este rico que despierta en el Hades, en el infierno, es el tipo de millones de personas que ignoran voluntariamente que se tiene un destino después de esta vida, y que la diferencia la hará el que el evangelio venga a sus vidas y respondan a él positivamente. ¿Dónde quieres amanecer? ¿Dónde quiero despertar? Jesús es Dios. El mismo Dios vino y se crucificó. Ahora, Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dice aquí, ¿qué vamos a contrastar entre el rico y Lázaro? Primero vamos a ver que las almas, como decíamos, nunca dejan de ser. Notamos esto, que los perdidos cuando despiertan o despierten o están despertando en el Hades, podrán contemplar la gloria a la que no pudieron entrar a causa de su incredulidad al evangelio. La justicia que Dios estaba otorgando gratuitamente a los que creen en su Hijo. Por eso dice que el rico volteó y dijo, y por eso dice que el rico volteó y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Van a ver allá el paraíso, los justos y ellos quemándose. ¿De dónde quieres estar? ¿Dónde quieres amanecer? ¿Dónde quiero yo abrir mis ojos ahora? Algo más. Cuando se pase a aquel lado, las almas tendrán conciencia. Dice que alzó sus ojos estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tenía conciencia de ellos dos, pudo reconocer a Lázaro, reconocerán a los que son de Dios en el paraíso. Pero ellos van a estar acá. Ay, híjole, aquel fue el que me habló de Cristo y no le hice caso, híjole, no.
¿Acaso no? Mira, hace poco salió, o hace mucho, salió un reportaje donde en Siberia habían hecho un pozo muy profundo. Habían metido que un micrófono y que habían escuchado ruidos, que lo pusieron en una computadora y que escucharon los lamentos de la gente que estaba ahí. Lucas 16:24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué pasa con el rico? Pensó que su religión, por eso le dice Padre Abraham, porque todos los que descendían de Abraham creían que eran salvos por la línea de la carne. Pensó que su religión le salvaría, y está demostrado por las palabras que le dirige Abraham, como si el linaje terrenal lo hiciera merecedor de la gloria. Y este fue el gran mal del pueblo judío, que no quisieron reconocer que los hijos de Abraham son los que siguen las pisadas de la fe con que él fue justificado delante de Dios. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sabes? En la eternidad podremos sentir el gozo, pero también aquellos podrán sentir los tormentos, en donde se darán cuenta de que nada sirvió la riqueza, en donde se darán cuenta de que nada de lo terrenal puede valer mayor que tener fe en el Señor Jesucristo. Lucas 13:27 dice: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vamos a un pasaje más. Mateo 7. Mateo 7. ...21... El Señor Jesús está hablando de aquellos que también alegan que conocen a Dios, pero dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él describe el momento futuro, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, obras sobrenaturales. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, el nombre de Dios es glorificado, pero no la vida de las personas. Ahora, en la vida de las personas como para salvación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir entonces que los milagros que otros hagan en el nombre de Jesús serán viables y les valdrán para no estar en el infierno. Claro que no. Mientras no se tenga a Jesucristo en el corazón, todo eso es en vano. Ahora, el rico estaba totalmente solo, no se menciona alma alguna junto a él, solamente veía a los del paraíso. También tenía sensaciones, sensibilidad, pero ya no iba a volver a morir. Ya estaba separado de Dios. 16:25, vamos terminando. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste en tu vida tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Se acordó el rico de su vida anterior. Le dice, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes. ¿Se van a acordar?
cuánto gocé en la tierra, cuántas cosas y cuántos carros tuve, pero todo eso fue más que una perdición porque bloquearon su corazón. Dice, se acordó de su vida anterior en la tierra, de todo lo que hizo. Él tuvo lo que escogió, decidió atesorar en la tierra, lo que decidió atesorar en la tierra. Escogió lo que consideró de valor y desechó lo que consideró no valía. Y en este caso consideró a Lázaro, a quien podría haber ayudado, a quien con tanto dinero hubiera podido curar, pero el hubiera no existe si no se lleva a la obra. Ay, es que yo hubiera, no hubieras, hazlo. Ay, es que yo hubiera, no hubieras. Alguien dice, si yo tuviera tanto dinero, no, es que si tuvieras no darías. Mejor si tienes, dalo, como Dios te va mostrando, pero si hubieras, fue ciego a la necesidad de Lázaro. Ahora, ¿qué más? Podía haber curado a Lázaro, pero fíjese que no golpeó, no lastimó a Lázaro, no lo persiguió, pero pues tampoco le ayudó y contribuyó a aumentar sus males. ¿De qué más se acordó el rico estando en el infierno, que es el tipo de las personas sin Cristo en el infierno? Se acordó de su extravagancia, de su indulgencia, de sus oportunidades desaprovechadas, de su oído sordo a la conciencia de Dios y a la voz de la palabra. Rechazó la advertencia de una tras otra de arrepentimiento y no quiso aceptar el mensaje para estar en el paraíso. 27 y 28. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que quería que Abraham mandara al muerto Lázaro, o sea, al santo justo pero fallecido espíritu, con sus papás. O sea, que viniera y le hablara, que de la noche, soy tu tío que se murió, mira, cree el evangelio. Hermanos, una gran cima hay entre las dos. ¿Cómo cree que los muertos vuelven? ¿Cómo cree que va a ser la voz de alguien que ya está, y más siendo cristiano, que está con el Señor? Ahora dice, si no, manda. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ah, sabía. Y los que estén en el infierno van a saber cuántos se quedaron aquí. Ay, es que, y no tengo 3, 4 hermanas que no han oído y están igual que yo viviendo en la empresa que les dejé y no te hacen caso, Señor. Pues sí, pero ya no hay más chance. ¿Qué purgatorio, ni qué misas, ni qué nada? Muere y te vas a un lado, muere y te vas al otro. Sistemas de hombres que solamente alimentan la conciencia para calmar el remordimiento de las malas obras. Ahora dice aquí, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Señor, Padre Abraham, ve, diles, ¿saben qué? El infierno es feo, no vayan, crean en Cristo. Pero ¿sabe qué pasa? Era imposible, dice, los no convertidos aprenden demasiado tarde. Por eso el 29 y el 30 y 31, como último dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. Abraham le dijo, tienen las escrituras, ahí apuntan al Mesías, crean lo que dice la escritura, no crean aún. Miren, es muy difícil que un milagro pueda convertir a alguien, hermanos. Es muy difícil, y digo difícil, casi imposible. La Biblia tiene el mensaje del evangelio para salvar. Por eso dice que el evangelio es el poder de Dios, no cualquier milagro. Pero queremos llenarnos de lugares con milagros. Venga su milagro. No venga su milagro. Venga y dése cuenta que es pecadora por naturaleza. Desde que nació, que es pecador desde que nació. Esa es su realidad. Usted peca no porque está siendo malo, sino porque es malo desde que fue engendrado. Y necesita otra semilla, ya no la del Padre terrenal. Ocupa la semilla del Padre celestial. No matarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y vea, son 10. ¿De cuáles es culpable usted? Si es culpable de uno, ha roto todos.
y está bajo condenación. Por eso necesita no decirse que no es tan malo como los demás. Usted es malo por naturaleza y debe de venir al Señor para no amanecer o despertar en esos lugares. Seguimos diciendo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Aunque uno resucite y les diga, no podrán creer, porque el mal no está externo, está en el corazón. A la voluntad del ser humano que dice, no, no quiero nada. No. Es muy difícil para mí, no quiero nada. Vamos a terminar con esto. Nada ni nada nos podrá decir más de lo que dice la palabra. ¿Qué me puede venir a decir a mí un muerto que no diga la palabra? ¿Qué me puede decir a mí un muerto si es que acaso, y eso dejándolo por un lado, que no me diga lo que Jesús ya me dijo, que con su sacrificio el mensaje es claro, donde Dios nos ha bendecido con su evangelio a todos aquellos que hemos sido salvos porque hemos creído? ¿Quién más me puede decir otras cosas que no contenga el libro santo de Dios? Juan 3:18 dice, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:17 de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay un versículo que dice, mas ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación es voluntaria. Dios no está condenando a nadie. Está en la decisión de cada una de las personas. Iglesia, todos nosotros los que hemos recibido el evangelio, hemos sido bendecidos por Dios. Y el evangelio nos asegura que morimos y despertamos en un lugar, en la presencia de Dios. Creo que hoy, esta mañana, nuestro corazón debe agradecerle a Dios por todo eso. Y por el otro lado, estar conscientes de nuestro deber de predicar el evangelio a todas las personas. Que la decisión es de ellos, no es de nosotros. Nosotros solamente debemos predicar y Dios salvará a aquellos que abran su corazón y rindan su vida a Cristo. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu mensaje, Dios. Gracias porque una vez nos convencemos, Padre, que la promesa del evangelio es eterna y es fiel. Y nosotros, Señor, te damos gracias porque hemos sido bendecidos con su verdad, con tu verdad, de que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón hemos sido salvos. Ahora queremos vivir, Señor, mostrando esta salvación y predicándola, Señor, a todos aquellos que necesitan, porque tú estableces en esta porción de tu palabra el destino que espera a todos aquellos que no reciben tu mensaje. Y muchas de estas cosas, Señor, pues somos responsables, Dios. Levántanos, Padre, para seguir, Señor, hablando, Señor, del mensaje que salva, del mensaje que traslada, Señor, a una vida eterna, feliz, delante de tu presencia, por esa sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque la fe que has hecho brotar en nuestras vidas es una fe que cree lo imposible, Señor, que ve lo que no se ve, Señor, y sobre todo, que mira, Señor, tu presencia preciosa y tu mano poderosa obrando alrededor de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle aplauso al Señor por